El iceberg de la crueldad extrema, explorando las torturas más atroces y despiadadas de la historia, donde el ser humano se convierte en el peor enemigo de su propia especie. Empezamos. Nivel 1. Las torturas más conocidas. En la superficie del iceberg encontramos las torturas más conocidas, aquellas que nos han horrorizado en películas, libros o museos, y que forman parte de la cultura popular. Estas torturas son las siguientes. El potro. Consistía en atar al torturado a una tabla con poleas en los extremos y tirar de ellas hasta descoyuntar sus articulaciones o arrancarles los miembros. Era una de las torturas favoritas de la Inquisición, que la usaba para obtener confesiones o castigar a los herejes, especialmente durante el siglo XVI. El potro era una máquina infernal que causaba un dolor insoportable, que podía durar horas o días, y que dejaba al torturado mutilado o muerto. La rueda. Consistía en atar al torturado a una rueda de madera y golpearle con un martillo o una barra de hierro, rompiéndole los huesos y causándole hemorragias internas. Luego, se colgaba la rueda con el torturado aún vivo en un poste para que muriera de hambre, sed o infección. Era una de las torturas más crueles de la Edad Media, que se usaba para castigar a los criminales, especialmente en los siglos XV y XVI. La silla eléctrica. Consiste en atar al torturado a una silla con electrodos en la cabeza y en el cuerpo, y aplicarle descargas eléctricas de alta intensidad, provocando convulsiones, quemaduras y paro cardíaco. Era una de las torturas más modernas que se usaba para ejecutar a los condenados a muerte, especialmente en Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. La silla eléctrica era una tortura rápida que pretendía ser más humana y eficaz que el ahorcamiento o el fusilamiento. Nivel 2. Las torturas más crueles. En el segundo nivel del iceberg encontramos las torturas más crueles, aquellas que implican un grado de sadismo y perversión mayor y que buscan prolongar el sufrimiento del torturado hasta el límite. Estas torturas son las siguientes. El escafismo. Consistía en encerrar al torturado en una caja de madera con las extremidades al descubierto y untar miel y leche en estado de putrefacción. Luego se lanzaba la caja a un río o un lago, donde los insectos y los parásitos iban consumiendo el cuerpo y produciendo gangrena. El torturado moría lentamente de infección, deshidratación o septicemia. Se usaba para castigar a los traidores, especialmente en Persia. Esta tortura era considerada una de las más crueles y repugnantes de la historia, ya que el torturado podía tardar hasta 17 días en morir, según algunos relatos. El desollamiento. Consistía en arrancar la piel del torturado con armas cortantes, pinzas, rastrillos o cualquier otro elemento. El torturado moría desangrado, en shock o por infección. Se usaba para castigar a los enemigos, especialmente en Asia y en América. Esta tortura es una forma de humillar y deshumanizar al torturado, ya que se le quitaba su identidad y se le exponía al escarnio público. A veces, la piel se usaba como trofeo, vestimenta o tapiz. El empalamiento. Consistía en insertar un palo afilado por el ano o la vagina del torturado y hacerlo salir por la boca, el pecho o el cuello. Luego se clavaba el palo en el suelo y se dejaba al torturado agonizar durante horas o días. Se usaba para castigar a los invasores, especialmente en Valaquia. Esta tortura era una forma de intimidar y disuadir a los enemigos, ya que se les mostraba el destino que les esperaba si se atrevían a desafiar al gobernante. El palo podía ser de madera, metal o bambú, y a veces se le añadía sal, pimienta o vinagre para aumentar el dolor. Detén todo. Si estás disfrutando de lo que estás viendo, prepárate para la experiencia épica que sigue a continuación. Suscríbete, dale like y comparte este video con tus amigos para volarles la mente.
no podrán resistirse. Seguimos. Nivel 3. Las torturas más ingeniosas. Estas torturas no solo buscan causar un dolor físico insoportable, sino también un impacto psicológico y moral, al asociarlas con motivos religiosos, políticos o sexuales. Algunas de las torturas más ingeniosas que se han practicado a lo largo de la historia son las siguientes. El toro de Falaris. Esta tortura debe su nombre al tirano Falaris, que gobernó la ciudad de Agrigento, en Sicilia, en el siglo VI a.C. Según la leyenda, Falaris encargó al escultor Perilo que hiciera una estatua de bronce con forma de toro, que pudiera usarse como instrumento de tortura. Perilo le explicó que la estatua tenía una puerta por la que se podía introducir al condenado, y que debajo se podía encender una hoguera que calentaría el metal hasta ponerlo al rojo vivo. Además, la estatua tenía un sistema de tubos que hacía que los gritos del torturado salieran por la boca del toro, simulando su bufido. Falaris quedó tan impresionado por la invención que decidió probarla con el propio Perilo, al que metió dentro de la estatua y quemó vivo. Después, Falaris usó el toro de bronce para torturar y matar a sus enemigos, especialmente a los que se rebelaban contra su tiranía. La doncella de hierro. Esta tortura se originó en la Edad Media, en el contexto de la Inquisición y la persecución de los herejes. Consistía en un sarcófago de hierro con forma de mujer, que tenía en su interior numerosos pinchos de metal que apuntaban hacia el centro. El sarcófago se abría por la mitad y se colocaba al torturado dentro, de pie y con los brazos extendidos. Luego, se cerraba lentamente el sarcófago, de modo que los pinchos perforaban los órganos vitales del torturado, como el corazón, los pulmones, el hígado o los ojos. El torturado moría desangrado o asfixiado, mientras que la sangre salía por unos agujeros en el sarcófago. La pera de la angustia. Esta tortura se desarrolló en la época del Renacimiento y se usaba para castigar a los que cometían delitos contra la moral o la religión. Consistía en un instrumento metálico con forma de pera que tenía 4 segmentos que se podían abrir mediante un tornillo. El instrumento se introducía en la boca, el ano o la vagina del torturado, según el tipo de delito que hubiera cometido, y se giraba el tornillo, haciendo que los segmentos se abrieran y desgarraran los tejidos y los huesos. El torturado moría de hemorragia o infección, o quedaba mutilado de por vida. Nivel 4. Las torturas más modernas. Estas torturas no solo buscan causar un dolor físico o mental, sino también violar los derechos humanos, la dignidad y la integridad de las personas. Algunas de las torturas más modernas que se han denunciado o documentado son las siguientes. El submarino. Esta tortura se basa en el principio de la asfixia por inmersión, que consiste en privar al torturado de oxígeno al sumergir su cabeza en agua o al cubrir su rostro con una tela mojada que dificulta la respiración. El torturado siente un pánico intenso, una sensación de ahogo y una falta de control. Luego, se le permite respirar brevemente y se vuelve a repetir el proceso varias veces, aumentando el estrés y el miedo. El submarino se usa para obtener información o confesiones de forma rápida y eficaz, especialmente por parte de la CIA o de otros servicios de inteligencia. La música alta. Esta tortura se basa en el principio de la privación sensorial, que consiste en someter al torturado a un ruido constante y ensordecedor, generalmente de música, que le impide dormir, pensar o comunicarse. El torturado sufre estrés, ansiedad, depresión y alucinaciones, y pierde la capacidad de concentración, de razonamiento y de resistencia. La música se usa para desestabilizar o castigar al torturado, especialmente por parte de Estados Unidos o Reino Unido, en cárceles, bases militares o centros de detención. El aislamiento. Esta tortura se basa en el principio de la soledad, que consiste en mantener al torturado en una celda solitaria sin luz, sin contacto humano, sin estímulos sensoriales y sin noción del tiempo.
El torturado pierde la identidad, la memoria, la razón y la voluntad, y sufre de angustia, desesperación, paranoia y delirios. El aislamiento se usa para quebrantar o castigar al torturado, especialmente en cárceles o campos de concentración, donde se violan los derechos de los presos o de los prisioneros de guerra. Como hemos visto, el iceberg de las torturas más crueles de la historia nos muestra la capacidad del ser humano para infligir y soportar el dolor más extremo. Estas torturas revelan la crueldad, la perversión, la creatividad y la ingeniería que han caracterizado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Y tú, qué opinas sobre este tema? Te invitamos a compartir tus opiniones y experiencias en la caja de comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas descubierto algo nuevo e interesante y que hayas tomado conciencia de la realidad de estas inhumanas torturas. Si te ha gustado, te agradezco que nos digas qué otras torturas te gustaría conocer o conoces y que no están en este iceberg. También te pedimos que le des like al video, que te suscribas al canal y que lo compartas con tus contactos para que más personas conozcan este tipo de contenidos. Gracias por tu atención y hasta la próxima.